hablando sobre lo que ocurrió en la ciudad de San Lorenzo. Un joven de 19 años quedó en grave estado de salud tras ser atacado por 6 perros mestizos con la raza Pitbull. Se cuenta que el joven tiene problemas con las drogas y fue atacado cuando ingresó a la vivienda de su tío lejano sin autorización. Este es el informe. Se bajó el primero y corrió, pasó el otro costado. Y atrás bajaron los otros. Me parece a mí que fue así. El otro lado costado le agarró el perro. Y los otros salió cuando le vio, le atacó todo, le iba a atacar a ellos. Entonces corrió y salió por acá. Y ese no tenía que andar, justamente él empujó nomás y salió. Yo soy el primero que le auxilié. El muchacho, sí, estaba ya abajo los perros. Cuando le grité, el perro le tiraron ya y se atropelló ahí por la muralla. La gente, los otros estaban encima de la muralla, estaban mirando así. Incluso había sido ponido heladera, todo ahí para subir la muralla. Con ese encima está aquellos lados. Esto ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana de este miércoles en el barrio Nuestra Señora de la Asunción. Los perros de esta casa atacaron a mordidas a José Godoy Benítez, ahijado del dueño de casa, cuando ingresaba presumiblemente para robar. Los familiares del joven herido indican que este es adicto a las drogas. Hace 2 años, tengo 2 hermanos que están metidos en eso. Tengo un hermano mayor y el menor es el que está mal. Perdió mucha sangre, estaba muy débil, por la trasnochada que tenía, no estaba durmiendo más, no estaba comiendo más nada, estaba muy... su defensa estaba muy bajo. Por suerte ya pasó ahora a intermedia. Así como esta familia, varios vecinos del barrio aseguran que tener perros en la casa es la única forma que tienen para combatir a los delincuentes. No tenemos perro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que nos resguarde, nosotros no vamos a trabajar, nuestra casa a veces se queda así solo y ellos tienen también su perro y eso es lo que pasó, que él entró por la muralla y